La guerra civil, como todos sabemos, estalló debido a un golpe de Estado militar por parte de una facción del ejército entre el 17 y 18 de julio de 1936. En Castellón, provincia y capital, fracasó el golpe, es decir, las organizaciones izquierdistas, los partidos izquierdistas, sindicatos obreros, consiguieron parar el golpe de Estado, un golpe de Estado perpetrado por círculos carlistas y algún reducto fascista que había en la provincia. La provincia de Castellón, en relación con la batalla del Ebro, realmente no tuvo una influencia muy importante. Sí que la tuvo como Teruel, que fueron dos lugares de los cuales vino una gran cantidad de población refugiada, escapando de la guerra, niños, ancianos. Vinieron, sobre todo las poblaciones del norte de la provincia de Castellón, de lugares cercanos al Ebro, vino una gran cantidad de población a refugiarse por los combates que se estaban protagonizando cerca del Ebro. La represión sobre la población republicana, una vez se ha ocupado militarmente toda la provincia de Castellón, es impresionante y es totalmente sanguinaria. En un primer momento hablaríamos de marzo de 1938, cuando las tropas ocupan la comarca de los Ports, al norte de la provincia de Castellón. Es la primera comarca que se ocupa por las tropas de Franco dentro de la provincia. A partir de ese momento, en cada población que entran se nombra una comisión gestora por los militares y esa comisión gestora publica un bando de guerra. Un bando de guerra en el cual, a partir de ahí, todos los delitos que se han cometido durante el periodo de la guerra, incluso durante los supuestos delitos que era ser republicano, se van a juzgar bajo jurisdicción castrense, jurisdicción militar. Ese bando de guerra va a provocar, a su vez, una luz de denunciantes, de relatores, que van a denunciar a sus convecinos. Se animaba a los vecinos de las poblaciones a denunciar a sus vecinos. Se les animaba diciendo que eran buenos españoles, que lo hacían por la sagrada causa nacional. Esta represión en Castellón se llevó la vida de 1.330 personas. 1.330 personas, contando muertos en hospitales, muertos en cárceles, represión contra la guerrilla antifranquista y luego ejecutados en paredones de fusilamiento. La represión franquista en la provincia de Castellón fue muy dura y cualitativamente fue peor para el caso de las mujeres, porque además de ser una represión por motivos políticos, fue una represión de género y de identidad propia contra la mujer. Hay que tener en cuenta que la mujer durante la República llegó a una capacidad, fue ciudadana, la mujer durante la República fue una ciudadana más del Estado español y participó en todo tipo de vida pública que se desarrollaba en ese momento. Eso para el franquismo era totalmente inadmisible, en ese modelo de mujer católica, esposa, madre, sumisa bajo el orden patriarcal. Hubo 920 mujeres a las cuales se las abrió un consejo de guerra, mujeres nacidas en la provincia de Castelló. Dentro de este cómputo habría que sumar unas cuantas más, que daría un número de 1.002 mujeres, vecinas de otras poblaciones del Estado, pero que durante la guerra la pasaron en Castelló. En un primer momento, a las mujeres se les atacó directamente a su identidad como mujer, a su identidad femenina. Es conocida las rapadas, la ingesta de aceite de ricino, las palizas, pero también las violaciones. En Castellón hubo 19 mujeres que murieron, 3 que fueron fusiladas. Luego también hubo muertas en hospitales de guerra, en hospitales, en la cárcel, y fueron 19 muertas entre lo que son hospitales, el hospital provincial, entre lo que es la cárcel de Castellón, la cárcel de Vinaròs y la cárcel de Borriana. No era suficiente con encarcelarla, que si no había que acallarla
a golpe de violentarla, de hacerla, de mofarse en público y de que fuera una vergüenza para ella misma, porque la había visto todo el pueblo, incluso sus familiares, y fue una vergüenza y un ejemplo, porque las autoridades franquistas lo tenían claro, que eso servía de ejemplo para todas aquellas mujeres que tenían maridos familiares que eran republicanos, que supieran lo que les podría pasar si hacían cualquier cosa o les tocaría la puerta en cualquier momento para raparlas. A finales de la Guerra Civil, sobre todo a partir del año 44, del año 44 hasta principios de los 50, las mujeres participaron en este contacto entre lo que es el pueblo y la guerrilla antifranquista. Pero bueno, creo que durante todo el periodo franquista las mujeres que tuvieron, porque normalmente las mujeres que eran represaliadas o que a lo mejor hasta habían padecido la represión en el año 39, en el año 44 ya habían cumplido la condena, no la mayoría, pero gran parte tenían aún ese sentimiento de ayudar para la causa republicana. Y muchas padecieron también la represión la represión contra la guerrilla antifranquista solamente por ser enlaces, volver o insistir en esa causa republicana. No obstante, por la magnitud que tuvieron o por la importancia que tuvieron, habría que destacar dos grandes espacios represivos de la provincia, que serían la prisión provincial de Castelló. Luego encontraríamos la prisión de la Mercè de Burriana. Se hacía misa diaria todos los días, se formaba y se cantaba el Cara al Sol, y luego se enseñaban labores domésticas, porque esas mujeres tenían que aprender lo suyo propio, sus labores. Esas famosas sus labores, que dentro de sus labores entraba trabajo doméstico. Los penales del norte eran Saturrarán, Santander, Durango, eran cárceles a las cuales se enviaba a las mujeres muy alejadas de sus poblaciones de origen. De la provincia de Castelló se envió muchas a zonas del norte de España, para así romper el vínculo familiar y toda la posibilidad que tuvieran de intentar comunicarse con la familia, creando así una represión psicológica y social. Recordemos que gran parte de las mujeres en el encarcelamiento, en la época de la guerra, aquellas que tuvieron una actividad relevante durante la época de la República rondarían en una edad activa de 30-40 años, una edad en la cual la mayoría tenían hijos o hijas. Se ponía una separación de miles de kilómetros en esa época, en los años 30 de España, en los años 40, que imposibilitaba el contacto familiar o el contacto con los hijos. En la cárcel de la Mercè de Burriana, donde estuvo la presa Isabel Martínez Blaya, encarcelada el 4 de agosto de 1939, porque ya he dicho, la prisión de Burriana era una cárcel de partido, y ella venía a la Vall d'Uxó y pasó a la cárcel de partido, cabeza de partido, que era de Burriana. Allí estuvo unos meses, y luego la Mercè, como todas las cárceles intermedias, cárceles de partidos, pasarían bien a la provincial o bien a las cárceles de Estado, lo que serían ya los penales centrales, las cárceles donde se cumplía condena, una condena larga. Mi madre era una mujer que se dedicó toda su vida a ayudar a los demás y fue muy luchadora. Ella vivía en Vallúsó, era antifranquista, era feminista, hablaba de lo que tenía que hablar. Ella, pues dentro del partido tenía siempre algún cargo, que nunca lo quería, pero a veces la gente joven decía: ven Isabel, que si no vienes tú no nos toman en serio, porque claro, gente joven, muy lanzados, pues a lo mejor llegaban, y entonces siempre se llevaba a mi madre. Después trabajó mucho con los gitanos, pues para intentar que no vendieran droga, para intentar que fueran al colegio, para lo que necesitaban.
Después, cuando la detuvieron, estuvo en el Puig, en Saturrarán, en el norte, y bueno, pues en condiciones muy, ya lo sabrán, las condiciones de las cárceles de aquella época, muy mal, sin comida, ella salió paralítica. Las mujeres que había en la cárcel, pues más o menos tenían una ideología común, tenían las mismas aspiraciones, se ayudaban mucho, porque pues no sé, había gente que no sabía leer y escribir, pues mi madre escribía las cartas, pues había alguien que le habían llevado higos, pues los compartía con su grupo más cercano. Se ayudaban mucho y después verdaderamente las amigas de mi madre habían estado todas en la cárcel. O sea, yo me acuerdo cuando me casé y todos los invitados que había o habían estado en la cárcel con mi padre o con mi madre. O sea, aquello era así. Ella siempre, cuando veía una injusticia, pues siempre luchaba y era una mujer feminista para su época. Y bueno. La ley está muy bien, pero después a ver qué pasa. Porque igual, o sea, dentro de 2 años pierde el Partido Socialista las elecciones, dentro de 2 años, no, antes me parece que es. Y a ver qué pasa con esa ley, si la derogan o que es lo que pienso que va a pasar, que la derogarán, porque ¿para qué van a sacar la gente que está en las cunetas y a ellos les da igual? Tenemos ante nuestro un proyecto de memoria democrática muy ilusionante y en el cual confío, estoy totalmente de acuerdo. En un futuro espero, es mi ilusión y mi esperanza, que se llegue a entender realmente lo que fue la guerra civil, que fue una sublevación militar contra un gobierno legalmente constituido, que se llegue a entender qué fue la represión franquista y que cuando se abran fosas no hayan dichos medios, periodistas, historiadores que critiquen o que digan este dinero para qué se destina a esta causa si hay cosas más necesarias. Lo más necesario, una deuda moral que tiene el Estado español, es sacar de las fosas a todas esas víctimas que lucharon por una democracia la cual estamos disfrutando a día de hoy. Y por tanto estoy totalmente de acuerdo con esta idea de memoria democrática. También traerla a las escuelas de educación de la guerra civil y que no quede como un anexo de final de curso, sino analizarlo, traerlo y darlo de una forma consciente y con valores democráticos, que es lo principal.